El amor, cuando es verdadero, trasciende el tiempo, el espacio e incluso la muerte. Algunas promesas se hacen con todas las fuerzas del corazón, pero el destino no siempre permite que se cumplan. Esta es la historia de Víctor y Ana, una pareja separada por la guerra, pero unida por un compromiso inquebrantable. Espérame, volveré. Palabras sencillas, pero llenas de esperanza, que sustentaron la vida de Ana durante años, incluso cuando el mundo intentaba convencerla de que esperar ya no tenía sentido en el caótico escenario de la Segunda Guerra Mundial, cuando el futuro parecía incierto y cada adiós podía ser el último. La promesa de Víctor resonó en el corazón de Ana como un himno de resistencia. La guerra no solo destruye ciudades, sino también sueños, y los que se quedan atrás sufren tanto como los que van al campo de batalla. Pero, ¿qué pasa cuando la espera se convierte en una eterna pregunta? Cuando la única certeza que queda es la incertidumbre. Ana sostuvo la carta de Víctor como si fuera una parte de él, algo que la conectaba con el hombre que amaba. Cada palabra escrita a mano era una prueba de que él existía, que pensaba en ella y que en algún lugar lejano luchaba por regresar. La promesa era simple: regresaría. Pero las promesas hechas en tiempos de guerra no siempre se cumplen. Sin embargo, Ana creyó. Mientras sus vecinos murmuraban y su familia intentaba convencerla de seguir adelante, ella se mantuvo firme. El amor que sentía por Víctor era más fuerte que cualquier duda, más sólido que cualquier miedo. Ella se negó a aceptar que él no regresaría. Pasaron las estaciones, la nieve cubrió el suelo y luego se derritió para dar paso a las flores de primavera. Pero Víctor no regresó. El silencio pesaba como plomo, sofocando sus esperanzas. ¿Dónde estaba él? ¿Qué había pasado? Estas preguntas la atormentaban noche tras noche. Las cartas de los soldados regresaron a sus hogares, algunas con buenas noticias, otras selladas en sobres negros que significaban lo peor, pero no llegó ninguna carta con el nombre de Víctor. Ningún oficial llamó a la puerta de Ana. Era como si hubiera sido tragado por el tiempo mismo, desaparecido en un limbo donde ni los vivos ni los muertos podrían encontrarlo. Pero, ¿qué pasa con la promesa? ¿Y el amor? ¿Estaba todavía vivo? ¿Será que él, en algún lugar lejano, también la estaba esperando? Este misterio, esta falta de respuestas, moldearía la vida de Ana para siempre. Porque a veces esperar no es una opción, es una necesidad. Y algunas promesas, incluso cuando no se pueden cumplir, nunca se olvidan. El destino a menudo actúa de manera misteriosa, uniendo corazones en circunstancias poco probables. Para Víctor y Ana, el amor surgió en medio de una época turbulenta, donde cada momento de felicidad era un lujo y cada promesa un riesgo. Pero incluso con el mundo que los rodeaba al borde del colapso, su encuentro fue inolvidable, un hito que definiría sus vidas para siempre. Ana no recordaba el día exacto, pero sí recordaba la sensación. Un frío cortante dominaba la ciudad y las calles cubiertas de nieve reflejaban la pálida luz del invierno. Estaba frente a la pequeña librería donde trabajaba, intentando, sin éxito, encender una lámpara que parpadeaba incansablemente en el escaparate. Tenía los dedos entumecidos y ya estaba pensando en darse por vencido, cuando escuchó una voz detrás de ella. ¿Puedo ayudar? Cuando se dio la vuelta, encontró a un hombre alto, facciones llamativas y ojos tan profundos como el cielo nocturno. Había algo en él, un aire de serenidad mezclado con la fuerza de alguien que había visto mucha vida. Si puedes evitar que esa bombilla parpadee, te estaré eternamente agradecida, dijo sonriendo. Subió al pequeño escalón de madera, ajustó la lámpara con manos firmes, y a los pocos segundos, la luz brillaba fijamente. Parece que el truco fue solo un buen toque, bromeó Ana. Se ríe. Entonces, ¿eres un experto en arreglar cosas? Algo así. Soy un ingeniero, pero en este momento estoy en el ejército. La mención del ejército hizo que su sonrisa se volviera un poco más apagada. Sabía lo que significaba la guerra. Estaba moldeando el destino de muchos hombres, alejándolos de sus hogares, de sus familias y a menudo de sus propios sueños. ¿Y tu nombre?, preguntó, tratando de deshacerse de los pensamientos tristes. Víctor Petrov. Ana, solo Ana. Encantado de conocerte. Ana, solo Ana. Y así empezó un encuentro fortuito, un instante que pudo haber pasado desapercibido, pero que se convirtió en el comienzo de algo más grande. En los días siguientes, Víctor empezó a frecuentar la librería. Él dijo que era para comprar libros, pero Ana pronto se dio cuenta
de que vendría a verla. Elegía cualquier título, hojeaba unas cuantas páginas y, al final, siempre salía con una excusa para hablar. ¿Qué libro recomiendas hoy?, preguntó sonriendo. Y así, entre las páginas de novelas y clásicos rusos, los dos construyeron algo que, sin darse cuenta, ya se estaba convirtiendo en amor. Las conversaciones empezaron a durar más. Víctor habló de sus sueños, de cómo había elegido ser ingeniero antes de ser llamado a la guerra. Ana habló de su infancia, de cómo los libros fueron su refugio desde pequeña. Cada palabra intercambiada los acercaba más, y cada adiós, al final del día se sentía con un peso cada vez mayor, hasta que, una noche, Víctor ya no pudo contenerse. Ana, ¿puedo hacerte una pregunta? Por supuesto. Dudó por un segundo, y luego respiró hondo. Si no tuviera que ir a la guerra, si las cosas fueran diferentes, ¿te quedarías conmigo? La pregunta tomó a Ana por sorpresa, pero no tardó en responder. Ya estoy aquí, Víctor. Él sonrió, y esa noche, bajo la fina nieve que caía sobre la ciudad, los dos se besaron por primera vez. En ese momento, la guerra parecía lejana. El mundo era solo suyo. Pero el tiempo nunca se detiene, y pronto la realidad volvería para recordarles que el destino tenía Atros Plains. El amor, cuando es verdadero, crece incluso bajo las sombras de la incertidumbre. Pero para Víctor y Ana, la felicidad que habían encontrado el uno en el otro pronto se pondría a prueba de la manera más cruel posible. El llamado a la guerra era inevitable. Víctor sabía que este día llegaría. Desde que comenzó el conflicto, los jóvenes fueron convocados uno a uno y él solo esperaba su turno. Pero saber que algo va a suceder no significa estar preparado para afrontarlo. Una mañana gris, cuando llegó la carta, el sobre Manila con el sello militar parecía pesar más que cualquier libro que Ana hubiera tenido en sus manos. No necesitaba abrirlo para saber lo que decía, pero Víctor, con su habitual tranquilidad, tomó la carta de sus manos y rompió el sello sin dudarlo. Leyó en silencio. Ana observó cada ligero cambio en su expresión, cada suspiro atrapado en su garganta, pero él no mostró nada. Él simplemente cerró los ojos por un breve momento y luego la miró. Oficial, dijo con una sonrisa triste, tengo que irme. Ana sintió un nudo en la garganta. Sabía que ese momento llegaría, pero eso no hizo que el adiós fuera menos doloroso. ¿Cuándo?, alcanzó a preguntar. En 3 días, 72 horas. Ese era el tiempo que tenían antes de que todo cambiara. La ciudad se vio diferente después de eso. Cada paso que daban juntos, cada conversación, cada mirada, ahora tenía un peso mayor. Ana intentó memorizar todo la forma en que Víctor la miraba, el sonido de su risa, la sensación de sus manos sosteniendo las de ella. Quería guardarlo todo dentro, temiendo que esta fuera la última vez. La última noche antes de partir, se encontraron en el lugar donde se habían besado por primera vez. La nieve caía suavemente, y el frío no era nada comparado con el hielo que Ana sentía en el pecho. No sé cómo decir adiós, confesó con la voz quebrada. Víctor sostuvo su rostro suavemente, obligándola a mirarlo. Entonces, no lo digas. Sasso. Estaban llenos de promesas, y fue allí, esa noche, donde susurró las palabras que sostendrían a Hannah en los años venideros. Espérame, ya vuelvo. Una promesa sencilla, pero llena de esperanza. A la mañana siguiente se fue, sin mirar atrás, pero sabiendo que su corazón nunca había estado tan dividido, y Hannah se quedó, aferrándose a esa promesa como si fuera lo último que le quedaba a Víctor. Pero el destino, cruel como siempre, tenía otros planes. El amor puede resistir la prueba del tiempo, pero ¿podrá resistir la prueba de la guerra? Víctor le hizo una promesa a Ana, pero el destino tiene formas despiadadas de poner a prueba incluso los sentimientos más verdaderos. ¿Qué pasó después de que él se fue? Víctor logró cumplir su promesa. ¿Cuántas cartas recibiría a Hannah antes de que el silencio comenzara a pasar factura? Si quieres saber cómo continúa esta historia, suscríbete ahora al canal y activa la campanita para no perderte nada. Y ahora, lo único que mantiene estable a Hannah es su primera carta. Pero, ¿son suficientes las palabras escritas en el papel para calmar un corazón lleno de anhelo? Averigüemos. La guerra llevó a los hombres lejos, pero las palabras todavía tenían el poder de cruzar fronteras y mantener unidos los corazones. Para Hannah, cada día sin noticias de Víctor era una carga pesada. La incertidumbre carcomía sus pensamientos. ¿Estaría bien? ¿Aún recordarías la promesa que hiciste? El tiempo parecía pasar cruelmente. Los días se convirtieron en semanas y las semanas
en meses. Ana esperaba ansiosamente cualquier noticia, cualquier señal de que Víctor todavía estaba vivo. Pasaba horas mirando por la ventana, viendo a los carteros cruzar las calles, esperando que alguno de ellos le trajera algo, pero no llegó nada. Hasta que, una mañana fría y nublada, mientras ordenaba los libros en la librería, el sonido de la puerta al abrirse hizo que su corazón se acelerara. Era el cartero, que sostenía un sobre pequeño y gastado. Sin decir nada, la entregó. La carta. Ana lo tomó con manos temblorosas y sintió que su corazón se aceleraba. El nombre del remitente hizo que se le llenaran los ojos de lágrimas. Víctor Petrov. Se apresuró a subir las escaleras hasta el pequeño almacén situado en la parte trasera de la tienda, donde podría estar sola. Se sentó en el suelo de madera, respiró hondo y abrió el sobre. El papel estaba ligeramente arrugado, las letras un poco temblorosas, pero era la letra de Víctor. Mi querida Ana, sé que debes haber esperado esta carta por mucho tiempo. Perdóname por el silencio. El tiempo aquí no obedece las mismas reglas que cuando estábamos juntos. Los días son largos, las noches son frías, y a veces parece que el mundo entero se ha convertido en un inmenso campo de nieve y silencio. Pero estoy vivo y pienso en ti todos los días. Cierro los ojos y recuerdo la librería, el sonido de tu voz recomendando libros que nunca habría elegido por mí mismo. Pienso en el brillo de tus ojos cuando hablabas de historias y en la manera en que sonreías antes de decirme que debería leer más poesía. Aún llevo conmigo la promesa que hice. Volveré por ti, Ana. Espero. Con amor. Víctor. Ana apretó la carta contra su pecho y cerró los ojos para contener las lágrimas. Estaba vivo. Todavía pensaba en ella y la promesa seguía en pie. Durante los días siguientes, leyó y releyó la carta tantas veces que casi la memorizó. Cada palabra era un alivio, un recordatorio de que a pesar de la distancia y el peligro, Víctor seguía siendo suyo y ella seguía siendo suya. Pero una carta no fue suficiente para llenar el vacío dejado por su ausencia. El anhelo creció y con él un sutil miedo. ¿Y si este fuera el último? Mientras Ana sostenía la carta de Víctor como si fuera un ancla contra la incertidumbre, él enfrentó una realidad que las palabras nunca podrían describir completamente. La guerra no era solo lo que leemos en los periódicos, con batallas heroicas y estrategias militares. Era el frío que entraba hasta los huesos, el hambre que nunca cesaba, el miedo constante de que cada día pudiera ser el último. Víctor nunca había sido ingenuo acerca de lo que significaba estar en el ejército, pero nada, ni el entrenamiento ni las historias de los veteranos, pudieron prepararlo para lo que encontró en el campo de batalla. Lo primero que notó fue el silencio, ni el pacífico silencio de la librería de Ana, ni las calles cubiertas de nieve. Era un silencio denso, roto solo por el sonido ocasional de disparos a lo lejos o explosiones estremecedoras. El silencio de los hombres que, a cada paso, sabían que tal vez no los verían al día siguiente. Los primeros días fueron de desplazamiento, marchas agotadoras bajo un frío intenso, botas empapadas de barro y nieve, tiendas de campaña improvisadas en medio de la nada. Pero no pasó mucho tiempo antes de que el movimiento se convirtiera en combate. El impacto de la primera batalla fue brutal. Víctor vio los rostros de los hombres que conocía contorsionarse de dolor antes de caer al suelo, para nunca volver a levantarse. Sostuvo su rifle y sintió que le temblaban las manos y que su corazón se aceleraba. En ese momento, la promesa que le había hecho a Ana parecía un sueño lejano. ¿Cómo podía garantizar que regresaría cuando la muerte acechaba en cada esquina? Las cartas, cuando podía escribirlas, se convertían en su única vía de escape. Por la noche, en la oscuridad de la trinchera, cogía un papel arrugado y le escribía a Ana: mi Ana, hoy el frío aquí me recordó a ti, no porque sea hermoso como el invierno en nuestra ciudad, sino porque me recordó el día en que nos conocimos. Estabas tratando de arreglar esa lámpara en la librería y te quejabas de que el hielo te entumecía los dedos. Nunca pensé que me perdería algo tan simple. Los días son difíciles, pero pensar en ti me hace seguir adelante. Siempre me pregunto qué estás haciendo ahora. ¿Sigues leyendo esas novelas que tanto te gustan? ¿Sigue perdido entre las estanterías de las librerías? Sé que la espera debe ser difícil, pero por favor, sigue creyendo en mi estar y detrás. Con todo mi amor, Víctor. Cada carta que logró enviar fue un recordatorio de que todavía había algo más allá de la guerra. Pero no siempre fue posible escribirlos.
A veces las misiones duraban semanas. A veces, la supervivencia era la única prioridad. Y con cada día que pasaba, Víctor sabía que la línea entre la esperanza y la desesperación se hacía más delgada. Mientras tanto, Ana sostenía sus cartas como si fueran partes del propio Víctor. Pero, ¿cuánto tiempo podrían las palabras escritas en papel reemplazar tu presencia? Para Hannah, la guerra no se trataba de batallas ni explosiones. La guerra era silencio. Los primeros días después de la partida de Víctor fueron los más difíciles. Cada mañana se despertaba con la sensación de que le faltaba algo, como si le hubieran arrancado una parte de sí misma y hubiera dejado solo un vacío. Durante semanas, su rutina siguió siendo la misma: abrir la librería, organizar los libros, atender a los pocos clientes que aún asistían, pero todo parecía incoloro, sin vida. Intentó mantener viva la esperanza. Víctor había prometido que regresaría, y ella le creyó, pero los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La espera, que al principio parecía solo un intervalo entre un momento y otro, empezó a extenderse como un pasillo interminable. Sus cartas eran todo lo que tenía. En los primeros meses, llegaron con cierta regularidad. Cada sobre era una pequeña explosión de alivio. Los abrió con manos temblorosas, leyendo y releyendo cada palabra, hasta que las frases quedaron grabadas en su mente. Pero, poco a poco, el ritmo de las cartas fue aminorándose. Al principio, Ana intentó convencerse de que era normal. La guerra era impredecible. Víctor debía haber estado ocupado, tal vez sin acceso al correo. Pero a medida que pasaban los días sin noticias, la incertidumbre empezó a imponerse. Dejó de contar el tiempo en días y empezó a medirlo según las visitas del cartero. Cada vez que doblaba la esquina y pasaba junto a tu puerta, tu pecho se oprimía un poco más. A veces salía corriendo, como si pudiera encontrar alguna explicación en el rostro cansado del hombre. Pero lo único que obtuvo fue una mirada comprensiva y un leve asentimiento. La gente que lo rodeaba empezó a notar su angustia. «Tienes que seguir adelante, Ana», dijo una de sus amigas, vacilante. «¿Y si no vuelve?». La sugerencia la irritó. Pudieron decir eso. Víctor prometió que regresaría. Él no la haría esperar para siempre. Pero la duda empezó a crecer dentro de ella. ¿Y si tu amigo tuviera razón? ¿Qué pasaría si Víctor nunca regresara? Intentó alejar esos pensamientos, pero llegaron por la noche, cuando el silencio de la librería vacía parecía ensordecedor. Cerró los ojos y trató de recordar su voz, la forma en que sonreía cuando la miraba. Pero poco a poco, el recuerdo pareció desvanecerse. El invierno ha llegado de nuevo. Había pasado un año. Ana todavía estaba esperando, pero ahora algo dentro de ella estaba empezando a cambiar. Todavía guardaba las cartas de Víctor como un tesoro, pero la esperanza ya no era tan inquebrantable. Y en el fondo empezó a formarse un miedo terrible. ¿Y si esa espera nunca terminara? El silencio puede ser tan ensordecedor como un grito de desesperación. Al principio, Ana encontró consuelo en las cartas de Víctor. Eran su conexión con él, su prueba de que a pesar de la distancia y el peligro, todavía estaba vivo. Pero ahora ese hilo se estaba rompiendo. Pasaron los meses y las cartas, antes frecuentes, se volvieron raras. Hasta que, un día, simplemente dejaron de llegar. Ana intentó mantener la calma. Trató de convencerse a sí mismo de que la guerra era impredecible y que las comunicaciones podían verse interrumpidas. Pero a medida que pasaron las semanas, el peso de la incertidumbre empezó a aplastarla. Se despertaba cada mañana con un solo pensamiento: tendré noticias hoy. Pero los días iban y venían y el buzón seguía vacío. Al principio, ella se negó a creer lo peor. Todavía está ahí afuera, se dijo, tratando de convencerse a sí misma. Él todavía está luchando. Pero las miradas a su alrededor comenzaron a cambiar. Sus amigos, su familia, los vecinos, todos parecían tener la misma expresión al verla: a lástima. Nadie lo dijo en voz alta, pero quedó claro lo que pensaban: él no va a volver. La compasión en los ojos de los demás solo hizo que su corazón doliera aún más. ¿Cómo podían estar tan seguros? ¿Cómo podrían renunciar a Víctor antes incluso de saber la verdad? Ana se negó a aceptarlo, pero el silencio era cruel. Empezó a evitar mirar por la ventana cada vez que pasaba el cartero. El sonido de la puerta de la librería abriéndose hizo que su corazón se acelerara, pero siempre era un cliente, nunca una noticia. Poco a poco se dio cuenta de que vivía en una prisión invisible, donde la esperanza y el miedo libraban una batalla constante en su interior. Y entonces, un día, algo cambió.
Era una tarde nublada cuando una mujer entró a la librería. Era Mayo R. Vestía con sencillez, pero tenía una expresión seria en su rostro. «¿Eres Ana, no?» Ana asintió y sintió un escalofrío recorrer su espalda. La mujer vaciló antes de continuar. «Mi hijo estaba en el mismo batallón que Víctor. Llegó a casa hace unas semanas». El corazón de Ana se detuvo. «¿Sabe él sobre Víctor? ¿Él? ¿Está bien?» La mujer bajó los ojos. «No lo sé, querida Anne, pero mi hijo dijo que Víctor había desaparecido». Ana sintió que sus piernas se debilitaban. «Han desaparecido». A la palabra resonó en su mente, provocando un tipo diferente de dolor. Si Víctor estuviera muerto, al menos habría una respuesta, pero desaparecer significaba que podría estar vivo o no. Ella nunca lo sabría. El silencio que alguna vez fue solo un peso sobre sus hombros, ahora se convirtió en algo mucho peor, porque ahora no era solo la ausencia de letras, fue la ausencia de certezas, y Ana sabía que vivir con esa duda sería la mayor tortura de todas. La noticia de la desaparición de Víctor arrojó a Ana a un abismo de incertidumbre aún más profundo. Si antes la espera era dolorosa, ahora era insoportable. ¿Cómo podría seguir adelante sin saber si estaba vivo o muerto? En los días siguientes, Ana vaciló entre la esperanza y la desesperación. Trató de convencerse a sí mismo de que Víctor estaba vivo, perdido en algún lugar, esperando la oportunidad de regresar a casa, pero luego surgió otra posibilidad, y esta trató de dejarla en el fondo de su mente. La vida a su alrededor continuó. Las calles estaban llenas de gente que intentaba empezar de nuevo después de los horrores de la guerra. Pero Hannah se sintió atrapada en el tiempo. La librería, que una vez había sido su refugio, ahora parecía vacía. Los libros ya no ofrecían el consuelo que antes ofrecían. Se encontró hojeando páginas sin leer realmente, perdida en pensamientos que siempre volvían a la misma pregunta: ¿dónde está Víctor? Entonces, una mañana, sucedió algo inesperado. El sonido de pasos apresurados resonó en la calle. El cartero, un hombre mayor, se detuvo frente a la librería con expresión preocupada. Sostenía un sobre amarillento, desgastado por el tiempo. «Esto llegó hoy, pero por el estado del sobre, creo que se perdió por un tiempo». Dudó antes de entregarle la carta. «El remitente es Víctor Petrov». Ana sintió que sus piernas se debilitaban. Tomó la carta con manos temblorosas, sintiendo el peso de algo que parecía venir de otra vida. El sello del ejército todavía estaba allí, pero había marcas de suciedad, como si la carta hubiera estado olvidada en algún lugar durante meses. Corrió adentro y abrió con cuidado el sobre. Su corazón latía tan fuerte que parecía hacer eco dentro de la silenciosa habitación. El papel estaba ligeramente arrugado, las letras un poco manchadas, pero era la letra de Víctor. «Mi amada Ana, no sé cuándo o si te llegará esta carta, pero tengo que intentarlo. La guerra nos lleva a lugares a los que nunca pensamos que iríamos, y lo único que me mantiene vivo son tus recuerdos. Las cosas son difíciles. Hemos perdido muchos hombres en los últimos días. No sé cuándo podré volver a escribir, pero quiero que sepas que cada día, cada noche, cada segundo, me aferro a la promesa que hice: volveré. Si alguna vez recibes esta carta y no estoy a tu lado, no creas que me he rendido contigo. Nunca dejé de luchar por volver. Nunca de amarte. Espérame. Con todo el amor que existe en mí, Víctor». Ana dejó caer la carta en su regazo. Las lágrimas rodaron por su rostro. Incontrolablemente, lo intentó. Todavía lo estaba intentando. Pero esa carta venía del pasado. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que lo escribió? ¿Qué pasó después? Apretó el papel contra su pecho, sintiéndose llena de esperanza y atormentada por el miedo. Si Víctor todavía estaba vivo, ¿por qué nunca regresó? El silencio circundante pareció responder con un doloroso vacío. La carta perdida reavivó algo dentro de Ana. Durante meses vivió en la sombra de la incertidumbre, sin saber si Víctor estaba vivo o muerto. Pero esas palabras, escritas por él en algún momento del pasado, demostraron que, al menos por un tiempo, todavía luchaba por regresar a casa. Ahora Hannah ya no podía simplemente esperar. Necesitaba saber la verdad. Ella empezó a pedir noticias. Habló con otros soldados que habían regresado. Visitó el correo militar. Buscó alguna pista que pudiera darle una respuesta. Pero la guerra dejó rastros confusos y Víctor parecía haber desaparecido sin dejar rastro. Hasta que, un día, le llegó un rumor. Un viejo conocido de la ciudad, Nikolai, acababa de regresar de la guerra. Era un hombre reservado,
siempre de expresión seria, y no solía hablar de lo vivido en el frente. Pero alguien comentó que había servido en el mismo batallón que Víctor. Con el corazón acelerado, Ana decidió buscarlo. Nikolai vivía solo, en una pequeña casa al final. Cuando ella llamó a la puerta, él tardó un poco en responder. Cuando finalmente lo abrió, su expresión cambió al verlo. «Tú eres Ana», dijo, sin necesidad de preguntar. Ella asintió, vacilante. «He oído que trabajaste con Viktor Petrov», dijo sin rodeos. «Necesito saber qué le pasó». Nikolai suspiró y abrió más la puerta en adelante. El interior de la casa era sencillo, casi vacío. Le acercó una silla y se sentó frente a ella, como si estuviera sopesando sus palabras antes de hablar. «Víctor era un buen hombre», comenzó encorajudo, «pero a la guerra eso no le importa». Ana sintió que se le oprimió el pecho. «¿Está muerto?» Nikolai desvió la mirada. «No lo sé», dijo, después de un rato. «Lo que sé es que la última vez que lo vi, estábamos rodeados. Nuestro pelotón fue atacado y nos dispersamos. Se quedó atrás, tratando de ayudar a un soldado herido, y luego no lo volví a ver». Ana contuvo la respiración. «¿No sabes si murió?» Sacudió la cabeza. «No encontramos el cuerpo, no hay registros, ni prisioneros con su nombre. Simplemente desapareció». El silencio entre ellos era asfixiante. «¿Entonces podría estar vivo?» Su voz era más débil de lo que esperaba. A Nikolai suspiró. «La guerra tiene muchos destinos. Ana, algunos sobreviven, pero nunca regresan. Otros son hechos prisioneros, y algunos simplemente desaparecen». Ana sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero dijo que volvería. Murmuró Nikolai, asintió lentamente. Si Víctor prometió algo, hizo todo lo posible para cumplirlo. Pero la guerra no nos deja otra opción. Ana salió de la casa de Nikolai con el corazón apesadumbrado. La respuesta que recibió no fue la que quería, pero tampoco fue la peor. No se ha confirmado la muerte de Víctor. Todavía podría estar vivo, pero ¿dónde? Y si estaba vivo, ¿por qué nunca volvió? La duda, ahora más fuerte que nunca, la consumió, y sabía que no podría descansar hasta descubrir la verdad. El tiempo no espera a nadie. Incluso cuando el corazón de Ana se negó a aceptarlo, la ciudad que la rodeaba siguió adelante. La guerra había terminado, y los que regresaban intentaban reconstruir sus vidas, reconstruir sus hogares, encontrar sentido después de tanto sufrimiento. Pero para Ana todo estaba todavía estancado. Víctor había desaparecido sin dejar rastro. La última información que tuvo sobre él provino de Nikolai, un rumor incierto sobre la batalla en la que fue visto por última vez, sin registros, sin confirmación de muerte, sin noticias, en solo un vacío. ¿Y cómo seguir adelante cuando no hay un adiós? La gente que la rodeaba empezó a cambiar la forma en que la miraban. Al principio hubo compasión, luego lástima, ahora solo resignación. «Necesitas dejar atrás el pasado, Ana», dijo una vez tu hermana. «La guerra ha terminado». Ana quería gritar. Para ella, la guerra no había terminado. ¿Cómo podría terminar si Víctor todavía estaba perdido en ello? Pero los días pasaron, y ella empezó a sentir el peso. La Q. Alguna vez fue su refugio, ahora parecía un lugar donde simplemente esperaba que pasara el tiempo. El silencio, por la falta de cartas, por la falta de respuestas, se volvió insoportable. Un día, un hombre llamó a su puerta. «Un amigo de tu familia». «Ana, no puedes seguir así para siempre», dijo suavemente. «Sé que todavía estás esperando a Víctor, pero ¿y si nunca regresa? Hay que pensar en lo que viene después». «¿Qué viene después?». Ella no supo responder. La guerra le había robado mucho. «Why?» «Poco». A poco, se dio cuenta de que ella también se estaba robando su propia existencia. Entonces, hizo lo que nunca pensó que haría. Guardó las cartas. Cada uno, doblado con cuidado, asegurado con una cinta. Lo metió en una caja y lo escondió en el fondo del armario. No fue un adiós, sino un intento de seguir respirando. Volvió a cuidar la librería, sonriendo nuevamente a los clientes. Pero por dentro, una parte de ella permaneció estancada. Porque, a pesar de todo, a pesar de los años Q, la ciudad Avanzan Ana todavía estaba esperando. No podía explicarlo, pero algo dentro de ella le decía que Víctor todavía estaba en algún lugar y que la promesa aún no se había roto. El tiempo tiene una manera peculiar de transformar el dolor en recuerdos y la espera en anhelo. Habían pasado décadas desde la última carta de Víctor, desde su última noticia, desde su última esperanza. Ana siguió viviendo,
pero nunca lo olvidó. La librería, que fue el escenario de su historia de amor, envejecido con ella. Los libros fueron cambiando con el paso de los años, las estanterías fueron renovadas, pero el olor de las páginas y la sensación de un mundo de historias a tu alrededor seguían siendo los mismos. Los días se volvieron rutinarios. El café caliente de la mañana, la apertura de la tienda, las conversaciones con los clientes y el silencio de las noches solitarias. Ana nunca se casó. Nunca permitió que otro amor ocupara el lugar de Víctor. Algunos decían que estaba loca, que había desperdiciado su vida esperando a un fantasma, pero en el fondo nunca esperó que la gente lo entendiera. Y entonces, un día, sucedió algo inesperado. Un viejo conocido de la ciudad entró en la librería sosteniendo un pequeño cofre de madera. Su cabello era blanco como el de Ana y sus manos arrugadas mostraban las huellas del tiempo. «Ana», dijo la mujer, con voz vacilante, «necesito mostrarte algo». Ana, curiosa, observó cómo la mujer colocaba el baúl sobre el mostrador y abría la tapa con manos temblorosas. Dentro había un montón de papeles viejos, en letras. La mujer tomó uno de los sobres y se lo entregó a Ana. «Mi hermano sirvió en el ejército durante la guerra», explicó. «Nunca me contó mucho de lo que vivió, pero guardó estas cartas. Falleció hace unos meses y yo estaba organizando sus pertenencias cuando las encontré, y luego vi este nombre». Ana miró el sobre y sintió que el mundo a su alrededor se detenía. «Petro». Le temblaron las manos cuando abrió el sobre. En el papel estaba amarillento por el tiempo y la tinta un poco descolorida, pero aún era legible. «Mi amada Ana, si esta carta te llega, significa que todavía hay esperanza. Estoy estancado, pero no me he rendido. Todos los días pienso en el momento en que pueda volver a ti. No sé cuánto tiempo llevará esto. No sé si podré cumplir mi promesa. Pero si nunca nos volvemos a ver, quiero que sepas que lo intenté y que siempre has sido mi hogar. Con amor eterno, Víctor». Ana apretó la carta contra su pecho. Las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro arrugado. Décadas de silencio, décadas de preguntas sin respuesta, y ahora, después de tanto tiempo, la confirmación de que su corazón ya lo sabía. Víctor nunca la olvidó. La promesa nunca se rompió, pero el destino cruel y implacable nunca permitió que se cumpliera. Ana estaba sentada con la carta de Víctor en la mano. El papel envejecido parecía pesar más que cualquier libro que alguna vez hubiera sostenido. Décadas de dudas, de preguntas sin respuesta, de noches de insomnio, preguntándose dónde podría estar. Y ahora la verdad empezaba a surgir, tardíamente, como un eco del pasado. Pero esta sola carta no fue suficiente. Necesitaba saber más. «¿Hay otras letras en el cofre?», preguntó con voz vacilante. La mujer asintió y empezó a sacar más sobres. Algunas estaban abiertas, otras todavía estaban selladas. Ana las recogió una por una, repasando con manos temblorosas las fechas escritas en la esquina superior de cada hoja. Estaban allí todos esos años, todas esas palabras, perdidas en el tiempo. Abrió una segunda carta y comenzó a leer. «Mi querida Ana, los días aquí son largos y todas las noches pienso en ti. Sigo en prisión, pero hay rumores de que se acerca el fin de la guerra. Los hombres susurran sobre negociaciones, sobre la liberación de los prisioneros. No sé si eso será cierto para mí, pero si existe la posibilidad, la aprovecharé con todas mis fuerzas. Si puedo salir de aquí, volveré contigo. Sí, no, espero que el tiempo no borre nuestra historia. Siempre has sido la mejor parte de mí». Víctor. El aire pareció escapar de los pulmones de Ana. Fue capturado. No desapareció en el campo de batalla. No murió en el momento en que cesaron los disparos. Todo este tiempo, mientras ella esperaba en silencio, Víctor estaba vivo, tratando de llegar a casa. En su corazón se hundió. ¿Qué pasó después? Si hubo rumores de que los prisioneros serían liberados, ¿por qué nunca regresó? Abrió otra carta, ahora, escrita con una letra menos firme, casi desesperada. «Ana, no sé si esta será mi última carta. Algo ha cambiado. Se están llevando a algunos prisioneros, pero nadie sabe a dónde. Dicen que nos trasladarán, pero ¿a dónde? ¿Hogar? ¿A otra prisión? El miedo crece entre los hombres, pero lo único que puedo hacer es aferrarme a la promesa que te hice. Si no puedo volver, por favor no me olvides». Lo intenté. Ana cerró los ojos y sostuvo la carta contra su pecho. Su frágil cuerpo tembló. Fue secuestrado. ¿A dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Nadie supo responder. Su nombre nunca apareció en las listas oficiales de prisioneros liberados y nunca fue declarado oficialmente muerto. Simplemente desapareció. La guerra había terminado,
pero para Víctor tal vez nunca lo haya sido. Ana sintió el peso de los años sobre sus hombros. Ella lo esperó toda su vida. Ahora, al encontrar estas cartas, se dio cuenta de que Víctor también la había esperado, atrapado en un lugar desconocido, sin saber si algún día regresaría a casa, ni el tiempo, cruel como siempre, les quitó la única posibilidad que tenían de reencontrarse. La promesa nunca se rompió, pero el destino no permitió que se cumpliera, y ahora lo único que quedaba era una historia perdida en el tiempo. Ana pasó toda la noche leyendo y releyendo las cartas de Víctor. El tiempo pareció retroceder, devolviéndola a los días de su juventud, cuando la esperanza seguía siendo su fiel compañera. Ahora, después de tantas décadas, las palabras de Víctor resonaban en su corazón como una amarga verdad. Ana nunca renunció a regresar, pero el destino no le dejó cumplir su promesa. Al día siguiente, Ana tomó una decisión. Tomó todas las cartas y se las llevó a la estación de tren de la ciudad, la misma estación donde tantas despedidas se produjeron, donde Víctor se embarcó por última vez hacia lo desconocido. Se sentó en uno de los bancos de madera, sosteniendo las cartas en su regazo. Miró a su alrededor, observando a la gente yendo y viniendo, cada uno con su propio destino. Algunas despedidas fueron breves, solo un adiós temporal. Otros, como el de ella, duraron toda la vida. Por un momento cerró los ojos e imaginó un escenario diferente. Víctor regresa a casa, caminando por esas mismas calles que una vez dejó atrás, abriendo la puerta de la librería, sonriendo al verla detrás del mostrador, tocando tu mano, susurrando que la espera había terminado. Casi podía sentir su presencia a su lado, como si el tiempo se hubiera doblado por un instante para permitir que la reunión finalmente tuviera lugar. Pero cuando abrió los ojos, lo único que quedaba era el vacío de la estación. El banco junto a ella estaba desocupado. Víctor nunca regresaría. La espera terminó ahí, pero no como ella había soñado. Respiró hondo, intentando contener las lágrimas. Cogió una de las cartas y leyó la última frase que escribió Víctor. Si no puedo volver, por favor no me olvides. Ana nunca lo olvidó. Nunca se casó. Nunca permitió que el tiempo borrara el recuerdo del hombre que amaba. Su vida estuvo marcada por su ausencia, pero también por el amor que nunca se desvaneció. Y ahora, sentada en esa estación, sentía como si Víctor todavía estuviera con ella de alguna manera. No físicamente, no como había esperado durante tantos años, sino presente en cada palabra escrita, en cada recuerdo que aún latía vivo en su interior. La reunión nunca se llevó a cabo, pero el amor nunca murió. La historia de Ana y Víctor no es solo una historia de amor interrumpida. Paul Laguerre es un testimonio del poder de la esperanza, la fuerza de la promesa y el dolor de la espera que nunca termina. A lo largo de su vida, Ana escuchó innumerables veces que debía seguir adelante, olvidarse de Víctor y construir un nuevo camino. Pero el amor que sentía no era algo que el tiempo pudiera borrar. Sobrevivió a las décadas, al silencio, a las incertidumbres. El mundo que te rodea cambió. Nacieron nuevas generaciones. Los viejos recuerdos fueron reemplazados por nuevas historias. Pero para Ana, la promesa de Víctor seguía siendo inquebrantable. Pasó su vida sosteniendo cartas en lugar de manos, viviendo de palabras en lugar de abrazos. Algunos podrían decir que fue una vida desperdiciada, pero para ella fue una vida fiel al amor que había elegido. Y quizás esa sea la gran lección. No todas las historias de amor tienen finales felices, pero eso no las hace menos geniales. El amor de Ana y Víctor no necesitaba un reencuentro para ser eterno. Al tiempo, a la guerra, a la ausencia, la espera, por dolorosa que fuera, fue un reflejo de su fe en el amor. E incluso sin respuestas definitivas, sin un adiós adecuado, sin la promesa cumplida, Ana sabía que Víctor lo intentaba. Y eso fue suficiente. En la vida, no siempre tenemos control sobre nuestro destino, pero sí podemos elegir lo que guardamos dentro de nosotros. Y Ana decidió recordar. Eligió amar. Eligió esperar. La historia de Víctor y Ana no está escrita con finales felices, convencionales. No hubo reencuentro en la estación de tren, ni abrazos tras años de espera, ni último intercambio de miradas antes del final. Pero aún así, su historia fue real, marcada por un amor que trascendió el tiempo y la ausencia. ¿Qué hace que una promesa tenga sentido? ¿Son las palabras dichas o la intención detrás de ellas? Cuando Víctor dijo, espérame, volveré, creyó en esa promesa. Ángel luchó por ella y, aún sin poder cumplirlo, nunca lo abandonó. Ana, en cambio, ante la duda y el silencio,
optó por creer. Si bien todos a su alrededor le dijeron que era hora de seguir adelante, ella permaneció firme en su esperanza. La espera no fue una carga para ella, sino una prueba de su devoción por el hombre que amaba. Quizás esta sea la mayor verdad de esta historia. El verdadero amor no se mide por el tiempo que pasan juntos, sino por la forma en que sobrevive, incluso cuando todo a su alrededor intenta borrarlo. Pasó el tiempo. Las estaciones iban y venían. Ana se hizo mayor. La librería cambió. El mundo cambió. Pero una cosa permaneció intocable en Víctor. Él nunca regresó, pero nunca dejó de existir dentro de ella. Sus palabras quedaron vivas en cada carta, en cada recuerdo, y al final, cuando Ana cerró los ojos por última vez, no se fue sola, porque Víctor nunca la dejó realmente. La promesa nunca se cumplió, pero el amor, es decir, nunca terminó. ¿Y tú qué harías si estuvieras en el lugar de Ana? ¿Seguirías adelante o creerías que incluso sin un reencuentro, el amor verdadero nunca muere? Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal para seguir más historias interesantes como esta. Cada carta, cada recuerdo, cada promesa perdida en el tiempo conlleva una historia que merece ser contada. Esta es solo una de las muchas historias que demuestran que el amor, incluso ante la guerra, la distancia y el silencio, nunca desaparece por completo. Si esta historia te tocó el corazón, es porque de alguna manera también habla de ti. Todos, en algún momento de nuestra vida, hemos esperado algo o a alguien. Ya hemos hecho promesas que nunca supimos que se cumplirían. Ya llevamos en el pecho preguntas sin respuesta. La historia de Víctor y Ana no trata solo de un amor interrumpido por la guerra. Se trata de la fuerza de una promesa, del coraje de creer cuando todo parece perdido. Se trata de lo que significa amar de verdad, incluso sin garantías. Y si esta historia te conmovió, entonces ya cumplió su papel. Porque historias como esta nos transforman, nos hacen reflexionar y sobre todo nos recuerdan lo que realmente importa. Ahora te invito a continuar este camino con nosotros. Si Víctor y Ana te conmovieron hoy, espera hasta saber lo que viene a continuación, porque esta no es su última historia. Hay secretos aún sin revelar, cartas que nunca llegaron, sentimientos que desafiaron el tiempo, y no querrás perdértelo. Entonces, suscríbete al canal ahora y activa la campana. Con cada nuevo video, descubrirás más sobre esta apasionante historia de amor, guerra y destino. Porque algunas promesas nunca mueren, y algunas historias merecen ser recordadas para siempre.